Bienvenidos a la segunda semana en que vamos a analizar Constituyente para qué, pero esta vez desde una perspectiva más práctica, que es la que realmente le interesa a la gente. Quieren saber si se aprueba una mejor Constitución, ni siquiera totalmente distinta. Vamos a tener más empleo, va a haber crecimiento económico, se va a reducir la pobreza, vendrá como anuncian la inversión extranjera, se cuidará mejor el medio ambiente, sobre todo tendremos mejores niveles de seguridad, podrán reducirse las muertes violentas, combatir con mejores instrumentos al narcotráfico y al crimen organizado. No se va a disparar la canasta básica, cuestiones elementales. Tendremos atención de salud en los hospitales, por ejemplo, los servicios públicos serán algo nada más mejores. Según la ministra de Trabajo, en la actual constitución, en el actual esquema, las cosas ya han empezado a mejorar. Imagínense cómo sería luego con uno que realmente favorezca lo que ella se propone, principalmente estimular el empleo. El mismo Banco Central y analistas económicos han señalado las razones por las cuales el empleo digno ha mejorado en Ecuador. Y una de las principales causas de mejoramiento en empleabilidad se da porque se ha mejorado la balanza comercial en los procesos de exportación, lo cual aperturó el mundo comercial a los productos no tradicionales de exportación del Ecuador. Entonces, al haber mejorado el proceso de exportación, ha mejorado indudablemente el crecimiento de empleabilidad, porque se tienen que cumplir los compromisos pactados para que los productos no tradicionales del Ecuador lleguen a mercados internacionales. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Estamos juntos, nada. Dan es la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Los jueves, viernes y sábado aprovecho desde 25% off en mis productos favoritos gracias a Skincare Day. Es que para cuidar tu piel, hay esta farmacia. En Ambienza, promovemos el desarrollo integral de los más pequeños. Nuestros clientes disfrutan de la Escuela de Natación Ambienza para niños y jóvenes de 5 a 10 años. Ambienza, donde los beneficios se viven en familia. Y hay otra perspectiva alentadora. A nuestro invitado de hoy, que como yo he dicho varias veces, ha sido un cruzado por reformas de la Constitución para generar crecimiento económico a través de una serie de mecanismos. Esta mañana, cuando concurrió a punto de orden, Carlos de Tomaso le planteó esta inquietud. El señor Alberto Acosta tiene que estar en la próxima constituyente. ¿Qué le contesta a don Alfonso Cordero, perdón? Yo creo que hay muchas personas capaces que deberían estar ahí y ojalá que haya participación desde el tema económico. Tiene que haber gente especializada en el tema económico. Sin también, duda. Por supuesto, aquí están los abogados, fundamental, pero necesitamos gente también desde el tema económico porque yo creo que uno de los grandes problemas de la Constitución actual viene por el lado económico. Es una Constitución que nos ha atado en el subdesarrollo, que limita la inversión productiva y lo que tenemos que ir es, lo que tú decías un momento, una Constitución tiene que ser lo suficientemente genérica, lo suficientemente
poco ideologizada. Un carro que lo pueda manejar alguien de izquierda y uno de derecha y que todos puedan manejar ese carro y vaya al mismo rumbo. Pero poner ciertos conceptos, ciertos principios económicos poderosos que creo que sí podemos acordar. El tema de estabilidad jurídica, ese es un tema fundamental, ese es necesario. El tema de competencia, permitir inversión de todo tipo. Yo creo que también podemos ponernos de acuerdo con eso. Como digo, no implica vender un alfiler del Estado, no implica privatizar nada, no tiene que privatizar nada. Nada, porque ese es el discurso. Claro, no tiene que privatizar nada. Lo importante es que diga, todos pueden invertir. ¿Se dieron cuenta? Quizá ustedes no, yo sí. Por primera vez no se niega. Por primera vez dice no, no dice no. Por primera vez habla en plural. Dice los que tenemos que ir o lo que tenemos que ir. ¿Ha cambiado Alberto Acosta Burneo su posición respecto a esa posibilidad? ¿Está pensándolo? ¿Está abriendo la puerta? Y lo pregunto porque es clave que mucha gente que ha venido a este espacio o que en otros espacios opinan sobre lo que se debería y se podría hacer, se anime a correr el riesgo de participar. Será tan solo uno de los puntos que tratemos en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Alberto Acosta Burneo es máster en Economía de New York University, tiene un MBA en el Tecnológico de Monterrey y un diplomado en Filosofía, Política y Economía de la Universidad de Pensilvania, editor de análisis semanal y Weekly Analysis, responsable de la elaboración de análisis económico, fiscal y regulatorio para empresarios, actores políticos, medios y opinión pública. Entre sus publicaciones, ya lo hablamos la vez pasada, ha editado Pasiones de Juventud, Formación del Pensamiento Político de José María Velasco Ibarra. Él también explicó por qué. 48 años, nació en Bonn, Alemania, nacionalizado ecuatoriano, 3 hijos, es del 24 de febrero de 1977, Piscis. ¿Cambió de opinión usted que le dio esta mañana esa respuesta a Carlos de Tomaso? Mira, creo que es importante que todos participemos desde nuestra experticia. Ya eso me lo dice ahorita. ¿Se asustó decir eso de mañana? Lo que me da miedo es la parte política, porque no soy político y no quiero participar en la política. Participar desde la parte técnica, económica, me encantaría. ¿Le da miedo? Pero eso es una mezcla. ¿Miedo en qué sentido? En el sentido de que hay gente que nace para la política, que le gusta la política, que vive en la política, que disfruta de la política. Pero como y hay usted otros mismo que dijo somos ahí, más bien técnicos. la arquitectura de una nueva constitución requiere de lo económico. Y requiere de mucha técnica también. Tiene que haber, por supuesto, que sí, tiene que haber políticos, son necesarios. Sin política no se hace nada. Eso aportarán otros. Eso, que aporten otros, exactamente. El aporte técnico, si se puede aportar desde lo técnico, puede ser algo Pero, por ejemplo, si usted va y plantea, hay que desmonopolizar el control de los sectores estratégicos por parte del Estado. Ok, viene el abogado de la lista, del grupo, afín o lo que sea. Dice, ok, Alberto, ¿cómo lo pondrías tú en tus términos? Ok, ahora déjame ponerlo en los míos para que jurídicamente sea eficaz. Esa conjunción se puede hacer. Claro, es que el tema aquí no solamente es del trabajo, sino que hay una política previa, que es llegar a la asamblea. Correcto. O sea, se necesitan las personas también adecuadas, que sean técnicas, pero al mismo tiempo que puedan llegar exitosamente a ser electos. ¿Qué lo ha hecho electos. flexibilizar su posición? Yo creo que hay un tema, la urgencia de hacer cambios de fondo en el país. Eso creo que es lo importante, pero como digo, el tema de la política todavía le veo como un escollo, porque para llegar a la asamblea hay que atravesar por la política. Y esa es la parte compleja. Es un escollo. Ok. Pero aquí hay
no diría que un cambio, hay una posibilidad. ¿Es preciso lo que estoy diciendo? Sí. Ya, menos mal, no estoy interpretando su actitud. Yo noté esta mañana un cambio cuando lo oí en la radio y salté en el carro, casi me chocó. ¿En qué rato este señor no es que cambió de posición, consideró otra posición? Antes de proseguir, demostrándoles lo que plantea, quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En esas dos cableras y todas las demás del país nos pone RTU en todos los números que ven en pantalla o en sus aplicaciones, gracias a lo cual cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. 10,000 más aproximadamente se unen por Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí, también 89.3 FM en Riobamba, es la bonita del centro del país para el centro de la sierra, y en Quito 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Recientemente, a sus redes sociales, Alberto Acosta Burreo subió este resumen que compacta muy brevemente lo que él plantea y me evita repetir eso aquí para más bien preguntar sobre sus planteamientos. ¿Por qué votar sí? Porque esta es una oportunidad de oro para liberarnos de la constitución del socialismo del siglo XXI, la que nos mantiene encadenados al subdesarrollo. Muchos dicen que una nueva constitución no da frutos inmediatos, y tienen razón. Tampoco la educación de nuestros hijos los da, y aún así invertimos años y décadas en ella. Porque educar es invertir en el futuro. Con la Constitución pasa lo mismo. Es la base sobre la que se construye el mañana. Algunos aseguran que la Constitución no resolverá el desempleo. Se equivocan. Solo en un país que sea amigable con la inversión productiva puede haber empleo. Nuestra Constitución socialista lo ve todo como estatal y considera que la inversión privada es tan solo una excepción, algo que debe ser tolerado. Así no hay futuro, ni inversión ni empleo. Otros dicen que una nueva constitución generará incertidumbre, que la economía se estancará, pero la realidad es que la constitución socialista ya tiene al país estancado, con un crecimiento de largo plazo que no supera el 3%. Así no vamos a ninguna parte. Si no cambiamos el rumbo, el subdesarrollo será permanente. También se dice que acabar con los monopolios estatales significa privatizar. Es falso. El Estado no tiene que vender ni un solo alfiler. Solo debe permitir toda inversión, pública, privada, mixta, nacional o extranjera, para que puedan participar sin privilegios. Así se construye una economía libre, moderna, productiva. La pregunta es, ¿estaremos a la altura del desafío histórico que se viene? Llegó la hora de acabar con el amasijo de prejuicios socialistas sin sustento científico de la Constitución de Montecristi. ¿Tú qué opinas? Tras ese contundente resumen, vamos con las preguntas. Cuando usted dice o recuerda que algunos aseguran que una nueva constitución no resolverá el desempleo, es en la única parte que es categórico. Dice, se equivocan. O sea, ¿sí resolverá el desempleo? Definitivamente, porque el crecimiento económico es lo que permite generar empleo. Y para que haya crecimiento económico tiene que haber inversión. Para eso precisamente es que hay que cambiar desde el lado económico, hay que cambiar esta constitución. Tenemos que colocar ciertos principios básicos, pero muy fuertes, muy potentes en materia económica. De la población económicamente activa, ¿cuánta está desempleada? Estamos hablando que alrededor de 6, entre empleo inadecuado, que es lo que existe más en el Ecuador, porque el desempleo realmente es una estadística. La gente que no tiene un empleo adecuado, estamos hablando que 6 de cada 10 no tienen un empleo adecuado o están desempleados. Cerca de 8 millones de ecuatorianos. 6 de cada 10 trabajadores. Cerca de 8 millones de ecuatorianos. Exactamente, de la población económicamente activa. ¿Cómo vamos a dar empleo adecuado a 8 millones de ecuatorianos? A través de inversión. Así es como funciona una economía que crece. ¿En cuánto tiempo? Inversión productiva, hay que aclarar. Toma un tiempo. Por supuesto que toma un tiempo porque también los frutos de la Constitución no llegan de la noche a la mañana. Pero tenemos que hacer bien las cosas.
Hay que tener el punto de partida es tener una constitución amigable con la inversión, que el Ecuador sea un país para invertir. Entonces comenzarán a llegar los capitales y veremos los resultados. ¿Cuál es la clave para ser amigable con la inversión en la Constitución? Principios económicos básicos que tienen que estar en la Constitución. El primero, libertad de empresa y de contratación. Segundo, estabilidad jurídica, fundamental. Eso tiene que estar en la Constitución. Por ejemplo, copiemos de la Constitución peruana que establece que los contratos tienen que respetarse. Ley. Exactamente, no pueden cambiarse por una ley ni por otro, ni cualquier otro mecanismo. ¿Eso qué significa? Que si firma determinado inversionista extranjero un contrato bajo estos parámetros de la ley y esa ley se cambia, no aplica para eso, aplicaría a futuro. A futuro, exactamente, aplica a futuro, pero eso da estabilidad jurídica, que es algo que escasea en la región, no solamente en el Ecuador, sino en la región ¿Cómo se consigue? En general. ¿Qué habría que poner en la Constitución? Establecer que los contratos no pueden ser modificados. Todos los contratos con inversionistas no pueden ser modificados con leyes. La modificación de contratos existe, por supuesto. Todo contrato puede ser modificado vía negociación bilateral, eso existe. O vía la justicia. Pero lo que no puede haber es una modificación arbitraria desde el Estado. Y si la hay, o sea, si quiere terminar unilateralmente con esa inversión por cualquier razón, la penalidad haría que no valga la pena ni siquiera incursionar en eso, pero lo importante porque sea tan grave el perjuicio. Exactamente, pero lo importante es que las reglas del juego no puedan ser cambiadas. Entonces puede terminar un contrato, todo contrato tiene mecanismos de terminarlo y de renegociarlo también. Hay que seguir los mecanismos que dice, eso no hay ningún problema, eso no se puede bloquear. Lo que se tiene que bloquear es de que una ley cambie las reglas del juego, porque con eso se le da inseguridad al inversionista. Y eso nos lleva a otro principio, un cuarto principio, un tercer principio, el de la competencia y eliminar los monopolios estatales. Que el Estado elimine los privilegios para todos. Simplemente todos pueden competir sin privilegios y con eso incluyo al Estado. El Estado tampoco puede tener privilegios. Enseguida voy a preguntar cómo funcionaría eso, porque como marco general se comprende cuál sería la operatividad. Pero previamente, escuchen la opinión de uno de los más opuestos a este tipo de cambios, que además identifica como neoliberales a quienes sostienen una posición económica como la de Alberto Acosta Burneo. Me refiero al economista Marco Flores, quien fue ministro de Finanzas en el gobierno de Fabián Alarcón, cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, y cuyo trabajo me tocó seguir muy de cerca. Siempre vi, por ejemplo, una reunión, la reunión anual del FMI, el Banco Mundial, era ese año en Hong Kong, en la cual el Fondo Monetario Internacional presionaba por una serie de medidas. Y Marco Flores le dijo, no es que no sean necesarias, es que no son viables políticamente. Y se resistió a esa presión mientras alguien que estaba en otra posición, el economista Fidel Jaramillo entonces, apoyaba al Fondo Monetario Internacional. Eso como antecedente. ¿Y qué es la población económicamente activa? Es la fuerza laboral, que en el Ecuador se define como las personas a partir de 15 años para arriba, que están en capacidad de trabajar, que quieren trabajar y que buscan trabajo. Esa es la población económicamente activa. Eso en el Ecuador son más o menos 8,5 millones de personas, de acuerdo al INEGI. Pero de ese total, solo un 35% tiene empleo formal. El resto está en la informalidad, en el desempleo abierto, en el subempleo, es decir, con ingresos precarios que no le permiten, como acabamos de ver con el estudio, ni siquiera cubrir la canasta básica familiar. Este es el problema número uno del Ecuador. Este es el problema número uno de la pobreza. Entonces, las políticas económicas, ¿para qué sirve este trabajo, mi querido Roberto? Este trabajo sirve para orientar de mejor manera la política económica, porque lo que está publicando el INEC es una herramienta que no sirve prácticamente para identificar la verdadera situación de las familias ecuatorianas. No porque yo haya hecho este trabajo, sino porque es un trabajo técnicamente hecho, ¿no? Entonces, esto lo que sirve es para decirle al gobierno, decirle al INEC y decirle al Ministerio de Finanzas, oiga, meta la plata sobre todo aquí en estos sectores, que meta la plata de la inversión en estos sectores, ayude sobre todo a estos sectores, porque son los que la están pasando peor. Esa declaración que le dio a Radio Morena, Marco Flores, fijaba en un número un poco menor la cantidad de gente que tiene empleo no adecuado o inadecuado, 5 millones,
de la población PEA, económicamente activa, que él estima en 8,5 millones. Si se aplican esas medidas, economista, ¿a qué plazo la sociedad podría generar empleo para esos o emplear a esos 5 millones, teniendo en cuenta que se complete el marco jurídico? Porque si eso es aislado tampoco sirve. Yo creo que para ver cambios profundos pueden ser 5 a 10 años y podemos ver qué le pasó a Perú. Perú tuvo un ejemplo, una constitución de 1993 que transformó el marco jurídico. Antes de 1993, Perú era de los países que menos inversión extranjera directa recibía en la región, menos del 0,5% del PIB. Del 93 en adelante pasó a ser el país que más inversión extranjera directa recibe, por encima del 3% del PIB. Colombia también está por ahí cerca. Ecuador sigue estando muy lejos de esos niveles, no llegamos ni siquiera al 0,5% del PIB. Entonces se ve la diferencia, y se ve la diferencia en los indicadores. La pobreza en el Perú ha bajado significativamente. La desigualdad es muy inferior que la desigualdad en el Ecuador. Entonces vemos que ese modelo ha funcionado, pero claro, no hay atajos al paraíso. Para poder mejorar el nivel de vida de la población hay que producir más, y para eso primero hay que invertir, hay que mejorar las capacidades productivas, eso genera empleo y comienza a mejorar la situación del entorno económico. Enseguida la pregunta que siempre surge ante estos planteamientos y llegó la hora de absolver. ¿Cómo? Se ha empezado a responder y se debe responder más cuando volvamos. Una estimación al menos aproximada de cuánto significaría en crecimiento de empleo y reducción de la pobreza deben presentar quienes plantean eliminar el monopolio del Estado en sectores estratégicos. Ese solo beneficio, siempre prometido y nunca logrado, justificaría una nueva constitución. Cierro mis ojos, me dejo llevar. Me gustan cosas que nadie ve. Más alto, no mires atrás, brilla conmigo, déjate llevar, estamos juntos, nada. Dales la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Siempre mi lugar favorito es comprar en los Skincare Center de Pharmacy. Aquí encuentro todo lo que necesito en un solo lugar, con la mejor asesoría para lograr una piel de porcelana. Además, los jueves, viernes y sábado aprovecho desde 25% off en mis productos favoritos gracias a Skincare Days. Es que para cuidar tu piel, ahí está Pharmacy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus para el reprise, pero al día siguiente y 6 de la mañana, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, en Zapping somos canal 41, el canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo reproduce apenas concluye, con un número extraordinario de reproducciones. Si sumáramos todas, plataformas, medios, radio, etcétera, de las que genera el programa, en su primera emisión, me puse a hacer el cálculo el fin de semana, 80,000.
En Imbabura y Carchi, 90.3 de FM, Alborada, también lo reprisa, pero a partir de las 6:30 e igualmente al día siguiente. Ok, desagreguemos sus conceptos. No vamos a privatizar nada. El Estado tiene que participar sin privilegios, eso dijo, ¿verdad? Ok, mañana abren la licitación para explotar el campo Sacha. ¿Petroecuador compite con las demás compañías? Una más. Y hay que ver quién ofrece la mejor opción. No tiene por qué tener un privilegio. ¿Por qué? Ya perdió Petroecuador, pues. Y ganó el país entonces, porque si la mejor opción... No, porque a cuenta de que los otros tienen mejor que tecnología, más capital, personal menos oneroso, te hace también una propuesta mucho más conveniente para ellos y más baja para el Estado. ¿Cuál es nuestro interés? ¿Que gane Petroecuador o que gane el país? Queremos que gane el país, que tenga las mejores opciones. Cuando le explota Ecuador, todas las ganancias son para el país. Eso es falso. Es que cuando explota Ecuador tiene costos de producción y si es ineficiente Petroecuador, como de hecho lo es, termina costándole más al país. Por eso es que no es suficiente con decir que si explota Petroecuador va al Estado todo. No, falso. Ya. Tiene costos y si es ineficiente tiene costos altos, gana menos. Aclaremos ese mito. Esto es vital. Sacha producía 55,000 barriles diarios, más o menos, ¿verdad? Ecuador lo explotaba a un valor referencial de extracción del crudo por barril de 9, 12 dólares, ¿verdad? Vienen compañías extranjeras y te cobran 25, 28 por explotar eso. A ver, esa es parte de ese engaño. Es un engaño porque al final del día lo que se hace es que Petroecuador, con una opacidad total, ni siquiera tiene balances auditados y nos suelta cifras alegremente diciendo este es mi costo de producción. Pero ese no es el costo completo. ¿Ese no es el costo? Ese no es el costo completo. Porque cuando uno produce, también hay inversiones que uno tiene que amortizar, hay costos financieros, no solamente es el costo operativo. Entonces, realmente, si uno quiere saber qué tan beneficioso es, hay que ver cuánto queda en neto, después de descontar todo eso. Y ese mismo engaño funciona en todos los sectores estratégicos, porque fue algo muy bien, no es un tema casual. Esto fue muy bien pensado cuando se hizo la Constitución con los temas estratégicos y las leyes para empresas públicas, que son leyes que ponen a las empresas públicas con otras reglas. Entonces, las empresas públicas no tienen que dar la transparencia. Por ejemplo, en electricidad nos decían, la tarifa eléctrica solo tiene que contemplar el costo operativo. El costo financiero no, la inversión tampoco, como que las hidroeléctricas aparecen espontáneamente, caen del cielo. Ahí por fin, gracias a los apagones, se lo entendió y se lo aprendió. Exactamente, se dieron cuenta que la tarifa que teníamos no era la tarifa que debía tener, porque ahí no estaba considerada ni la inversión ni el costo financiero. A propósito de ese, dice usted, el Estado no tiene que vender un solo alfiler. Petroecuador no tendría que reducir su tamaño, vender taladros, vender maquinaria, no, simplemente comienza a competir. Y como va a perder, en igualdad de condiciones, va a perder, ¿qué pasa con la compañía y los 11,000 empleados que tiene? Aclaremos primero, si es que Petroecuador pierde un contrato, al final del día está ganando el país en paralelo, porque si pierde el contrato de Petroecuador era porque tenía una oferta menos conveniente. ¿Y por qué vamos a darle ese privilegio a contratar al menos conveniente? En cambio, si es que su oferta es competitiva, pues ganará el contrato y ganará el país. La empresa va a desaparecer entonces, poco a poco, paulatinamente. Yo no creo que pueda ser tan ineficiente. Después de lo que ha hecho con la refinería, ¿usted cree que le pueden dar una adjudicación de la refinería Esmeralda a Petroecuador? En el caso de Petroecuador lo que hay que hacer es copiar lo que han hecho, por ejemplo, en Colombia o en otros países. Petroecuador tiene que transformarse en una sociedad anónima. Todas las empresas públicas tienen que transformarse en sociedades anónimas para volverse eficientes. Con las mismas reglas que cualquier empresa. Y estoy hablando telecomunicaciones, petróleo, ahí es todas. Transformarse o morir, como Ecopetrol hizo en Colombia. Y cotizar, obligarles a que a partir de cierto tamaño de facturación coticen en el mercado de valores obligatoriamente para que tengan transparencia y poder evaluar la calidad de la administración. El problema de las empresas públicas es un problema de incentivos. Manejan sin semáforos, a ciegas. Cuando están cotizando en el mercado de valores, uno puede saber si es un buen administrador. Si la empresa sube su valor de capitalización es porque está haciendo las cosas bien. Usted ha dicho que no hemos crecido más allá del 3%, básicamente, sobre todo por esto del monopolio de los sectores estratégicos. Y se le planteó a Alberto Acosta Borneo, más allá del 3%. En la época del correísmo crecimos mucho más, 6, 8%. E hizo esta consideración.
El PIB petrolero se contrae mientras que el PIB no petrolero está creciendo. El desafío es transformar este crecimiento importante que vamos a ver este año, transformar en un crecimiento sostenible por varios años. Y aquí entra en escena la Asamblea Constituyente. Ese es el eslabón clave para garantizar un crecimiento sostenible. Necesitamos eliminar esas barreras que existen en la actualidad a la inversión, porque lamentablemente la Constitución del socialismo del siglo XXI lo que hizo es crear barreras a la inversión. Lo que estamos viviendo es una economía donde todos los indicadores apuntan hacia arriba, donde mejora la condición de vida de la población, pero donde todavía las necesidades son gigantescas y el camino por recorrer enorme. Por eso es que a veces se dice, no, es que dicen que está creciendo, pero yo no lo siento, o ¿por qué todavía hay pobreza si estamos creciendo tanto? Bueno, porque esto es un proceso en donde estamos creciendo, pero el país tiene que, para acabar con la pobreza y para salir del subdesarrollo, tiene que crecer a ritmos del 4 o 5%, no por un año, no por 2 años. Sostenido. Por 5 décadas. Y eso iba. En el periodo de Correa, durante varios años se creció con esa constitución a más del 4 o 5%. Eso fue a pesar de Correa y a pesar de esa constitución. Fue una lotería que nos ganamos en la bonanza petrolera. El precio del petróleo se fue a las nubes 2007, se acabó en 2014, todavía era Correa, y el país empezó a desinflarse. Toda esa burbuja se desinfló. ¿Cómo hacer que la gente entienda eso y que no lo atribuye simplemente a la gestión que hizo la Revolución Lamentablemente, la mayoría de ciudadanos no estudian los temas económicos para poder identificar que esas cosas que la causa de esa bonanza que vivimos no fue por la gestión del gobierno, fue una causa externa. Y hablando de sectores estratégicos, también hay que estar muy claros. La legislación en la actualidad dice que el Estado no puede participar con menos del 50% de las rentas de la extracción de recursos naturales. A eso iba. Entonces, ahora que nos digan, las rentas. De las rentas. Entonces, que nos vengan a decir que si un privado extrae recursos naturales, pierde el Estado, es falso. El Estado puede estar sentado en su escritorio. ¿Y eso no lo cambiaría usted? No, definitivamente no, porque el Estado tiene que participar de las rentas de una cantidad con los estándares internacionales, que es normal. En un margen tan alto, si pone nada, el recurso, ahí está. Pone el recurso. ¿Y tienes la mitad? Tiene el recurso. ¿Usted coincide con que el Estado siga reservándose el 50%? De la renta, que participe de la renta, que al final, ¿cómo funciona eso? Paga, la renta paga es otra forma de decir la utilidad. La utilidad. Lo que le queda. Pero al final del día, la empresa, ¿cómo paga eso? Paga vía todos los impuestos. Hay regalías, hay impuesto a la renta, hay IVA, etc. Es decir, todo lo que la empresa, la actividad le entrega al Estado no puede ser menos que ese 50%. Y podemos analizarlo a ver cuál es el estándar. Después de que la empresa ya ha pagado impuesto a la renta, ha pagado otros impuestos, como la minería, sí que está la tasa minera, todos los impuestos, empleado, nómina, etcétera. Todos los impuestos que paga la empresa forman parte de esa participación que da al Estado en la renta. Ya, y si viene una empresa minera y te dice, mira, el monto de la inversión aquí es descomunal. Yo no puedo aceptar que ustedes de mi renta se lleven el 50%, les propongo 40%, para ustedes 60%, para mí, ¿qué tocaría hacer con una nueva constitución? En estos temas es ver los estándares internacionales. No tenemos que ser competitivos. Por ejemplo, alguien quiere instalar energía nuclear. ¿Cuál es el recurso que ponemos nosotros? Nada. En el caso de energía nuclear, no. En la instalación, el terreno, el sitio, nada. Exactamente. Y la empresa te dice... En ese caso no hay. Pero en cambio, cuando es que ahí no habría una extracción de un recurso natural. Correcto. Entonces ahí no aplicaría, pero esto de aquí aplica cuando hay una extracción de un recurso natural. Y lo que hay que hacer al final del día es ver, si tenemos en caso de duda, ver el contexto regional. ¿Cuál es el estándar de la región? Porque el Ecuador tiene que ser competitivo. Por ejemplo, en minería tenemos que ser competitivos. Hay ejemplos de países mineros como Perú, como Chile, y tenemos que entrar dentro de esos estándares, beneficiándonos. ¿Qué porcentaje de la renta otorga Perú? ¿En minería? Ese tema no lo tengo en este momento, pero ese es un tema importante, ver los estándares a nivel de competitividad minera, que eso sí lo he visto. Luego. Los índices de competitividad, Ecuador tiene algunos indicadores que no son los más convenientes. Por ejemplo, el costo de la patente minera en el Ecuador es de los más altos de la región. Y ahora se creó una tasa minera que es todavía mucho más elevada. Entonces, lo que no podemos hacer es salirnos del estándar de competitividad regional. Ya ven lo importante que es la aclaración que acabamos de hacer. Porque algunos piensan que Alberto Acosta Burnó es un radical absolutista fundamentalista. No lo es, y si lo creen ustedes están equivocados. Vamos a explorar más de su propuesta en lo económico y qué significaría cuando prosigamos. Una estimación al menos aproximada de cuánto significaría en crecimiento de empleo y reducción de la pobreza
deben presentar quienes plantean eliminar el monopolio del Estado en sectores estratégicos. Ese solo beneficio, siempre prometido y nunca logrado, justificaría una nueva constitución. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hola mi gente hermosa, quiero contarles algo. Ustedes saben que mi hermana que vive en Nueva York siempre le manda giros a mi mamá a través del Banco Bolivariano y eso la verdad a mí me tiene tranquila, pero esa tranquilidad se ha vuelto felicidad porque el Banco Bolivariano en esta Navidad duplica tus giros. Así como lo escuchas, si cobras tus giros en octubre, noviembre y diciembre con Banco Bolivariano, automáticamente participas y tus giros se pueden duplicar en esta Navidad. ¿Qué? Sí, y si lo recibes a tu cuenta en el Banco Bolivariano tendrás el doble de oportunidades para ganar. Así que pilas, pídele a la persona que te envíe dinero desde cualquier parte del mundo que lo haga a través del Banco Bolivariano y te dé la oportunidad de ganar. Mi hermana ya está celebrando porque sabe que el giro que le manda a mi mamá se puede duplicar. Y a mí me toca conseguir un regalo más bacán. Es que solo con Banco Bolivariano tus giros se duplican en esta Navidad. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Como dice la canción, nos hizo falta tiempo y siempre nos dará para este tema. No descarten la posibilidad, abusando de la confianza y la disponibilidad del invitado, que hagamos una tercera parte de esta serie semanal y lo incluyamos. Creo que estamos, sin embargo, evacuando las principales inquietudes. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos en 10.000, 12.000 hogares todas las noches, según la métrica que nos envían, porque sus principales suscriptores son ecuatorianos. Igual en España, a través de Hispasat y en varias provincias del Ecuador, como Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Galápagos y Pichincha. Completemos lo que vimos hace un rato. ¿Cómo quedaría entonces la formulación? No le digo que me redacte el artículo, de que los sectores estratégicos solamente pueden ser explotados por el Estado. Bueno, lo que debería decir es que toda inversión es bienvenida en el país, en todos los sectores de la economía sin excepción, y que la inversión estatal es una inversión subsidiaria. Es decir, el Estado tiene que enfocarse sobre todo en aquello en donde falta inversión, donde no hay interesados. Hacia allá tenemos que destinar los recursos. Toda inversión. ¿Y cómo evitamos aquellas de capitales oscuros que algunos países deliberadamente no evitan, aceptan porque nutren el crecimiento de su economía? ¿Y de dónde se sacaron eso los de Bielorrusia? No me importa. ¿De dónde sacaron los de Turquía? No me importa. Cotiza en la bolsa, no ha tenido ningún problema con el no sé cuánto, no sé cómo y no sé qué. Venga. Definitivamente estamos hablando de inversión legal, por supuesto. Cuando digo toda inversión es más bien para... si es que está asociada con capitales mal habidos, no es legal. No está asociada con capitales mal habidos. Lo importante es que lavado. Hay una cantidad de empresas en Panamá, que cumplen todos los parámetros. Pero algunos sectores en Ecuador aquí no las aceptarían. Y no voy a mencionar ninguna porque no crean que hay una dedicatoria especial. Es más, han querido venir. No. Lo importante aquí es en la Constitución del Ecuador que quede claro, y por qué digo, cuando digo toda me refiero a del origen, que sea inversión pública, privada, mixta. Ninguna de estas categorías debe crear privilegios, como es en la actualidad,
que en la actualidad la regla es la propiedad estatal. La cuarta parte de la economía es un monopolio estatal en el Ecuador, los mal llamados sectores estratégicos. Y en esos sectores la inversión privada es una excepción a la regla. Ok, y otras consideraciones. Y cuando la inversión no tenga ningún problema, pero sea inversión de China, ya ve lo que ha resultado aquí con las inversiones chinas, legales, válidas, compañías enormes allá, eficientes en otras partes. Nómbrenme una inversión significativa de la China que no haya tenido incumplimientos, errores, retrasos, corrupción. Toda inversión tiene que ser bienvenida, incluyendo la inversión desde la China. Toda inversión, porque ese no es un criterio. No podemos poner la Otra vez Sinohidro que hizo mal Coca-Cola sin No podemos, lo que tenemos que hacer, y está muy claro, es todas las inversiones tienen que cumplir con las leyes ecuatorianas. Y hay que hacer cumplir las leyes. Ahí está el tema del control. Y con la que incumplieron, como el caso de Sinohidro, como premio vuelvan otra vez, está bien, nos pagan $400 millones. Para eso es parte de un entorno con seguridad jurídica, hay que solucionar los problemas a través de las leyes. Si el contrato se incumplió, pues hay mecanismos para solucionarlo. Lo que no es aceptable es las marchas en las calles, eso no soluciona un contrato, no elimina un contrato. Tampoco es aceptable decisiones políticas, que al político ya no le gusta porque hay presión del público. Eso no te puede eliminar un contrato. Para eso está la justicia. Eso es seguridad jurídica, un Estado de Derecho fuerte, que es lo que tenemos que ir. Y de paso, ¿aceptaríamos arbitraje internacional? Que es un tema fundamental. Y es ¿Qué fue lo que se rechazó en una consulta anterior? Un cuarto, exactamente, pero es necesario. Es un cuarto tema fundamental, porque cuando un tema crítico es darle el mismo tratamiento a la inversión nacional que la inversión extranjera, que en la actualidad no es así. Correcto. Tiene que ser el mismo tratamiento, porque tenemos que dar bienvenida a toda inversión pública, privada, mixta, y si es que es nacional y extranjera, con el mismo tratamiento. Y esto va de la mano de permitir arbitrajes internacionales, porque estamos obligando a los inversionistas internacionales a ir a una justicia politizada, a la que se le mete la mano, y los políticos muy alegres nos dicen, miren, le voy a meter la mano a la justicia, y se enorgullecen de ello, a una justicia en la que ni nosotros creemos. Entonces, eso no puede ser. Sí, claro, ¿cómo vamos a esperar que pongan varios cientos de millones de dólares? O sea, a ver si los oyentes pondrían sus ahorros, muchos o pocos que tengan, si pondrían en otro país en estas condiciones. Quiero saber si elementos como esto que menciona y analiza reiteradamente un colega suyo, Fausto Ortiz, el ministro de Finanzas, también con una constitución replanteada en lo económico, se podrían solventar, no eliminar, ¿ya? Hay quienes piensan que un nivel de déficit no solo es tolerable, sino que es necesario. El déficit fiscal este año, el presupuesto general del Estado lo plantea en 5.500 millones de dólares. Que el gobierno dice que no va a llegar a 5.500 millones, que va a ser quizás 3.500. Mis números son que va a estar en 4.500. Pero el sector público no financiero en este año va a tener un déficit menor. Entonces, la estimación que hace el Fondo Monetario para este año más o menos debe estar abordeando 1,5% o 2%. Y de ahí para adelante el fondo dice, con lo que nos ha dicho Ecuador, que va a hacer de recortes en gasto y mejoras en ingresos, la proyección futura habla de que en el 26 el déficit fiscal podría ser 0 para el sector público no financiero, y de ahí para adelante puede ir mejorando hasta tener un superávit de 1.3 en el 2030. Una constitución con los cambios que usted propone, y resumimos al principio del programa, ¿volvería más fácil el manejo del déficit presupuestario o llegaría incluso hasta eliminarlo? No, tenemos que poner límites al incremento del gasto. ¿Y a qué límite me refiero? No a que debemos poner un techo a cuánto se puede gastar, sino una regla más bien de lógica y de sentido común. Para incrementar el gasto, tiene que haber ingresos. Algo que cualquier padre o madre de familia se va a dar cuenta y que funciona así en sus hogares. No tiene por qué funcionar de manera distinta a nivel del Estado. Sí necesitamos reglas, eso se llaman reglas macrofiscales. Es decir, poner límites al crecimiento del gasto. Y que no es otra cosa que decir, hay que forzarle a los políticos a ser responsables. Algo que normalmente no son, porque son muy adeptos al gasto, a gastar la plata ajena, es la actividad más bonita que puede existir. Pero lo que el público no se da cuenta es las consecuencias. Al final del día eso se paga vía futuros impuestos. Entonces hay que darle reglas macrofiscales de responsabilidad en el manejo del gasto público. Al volver, otras de las múltiples inquietudes que se me vienen tras escuchar los detalles que en este programa, por lo menos por primera vez, empieza a desagregar Alberto Acosta Burneo sobre cómo cambiar en lo económico una nueva constitución.
Una estimación, al menos aproximada, de cuánto significaría en crecimiento de empleo y reducción de la pobreza deben presentar quienes plantean eliminar el monopolio del Estado en sectores estratégicos. Ese solo beneficio, siempre prometido y nunca logrado, justificaría una nueva constitución. Cierro mis ojos, me dejo llevar. Me gustan cosas que nadie ve. Más alto, no mires atrás, brilla conmigo, déjate llevar, estamos juntos, nada. Dales la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. En Ambienza, promovemos el desarrollo integral de los más pequeños. Nuestros clientes disfrutan de la Escuela de Natación Ambienza para niños y jóvenes de 5 a 10 años, en espacios seguros y guiados por instructores capacitados. Soy madre de familia de 2 niños. Uno de ellos está en fútbol, mi niña está en natación. Estoy muy feliz con el curso que están recibiendo, ya que a partir de las clases también reciben otra iniciativa como lo es natación. Les ayuda mucho para su crecimiento, más que nada perder el miedo al agua. Y hoy puedo decir con orgullo, elegimos Ambienza y fue elegir bienestar, comunidad y futuro para mis hijos. Cada lección refuerza su confianza, salud y espíritu de superación. Ambienza, donde los beneficios se viven en familia. Siempre mi lugar favorito es comprar en los Skincare Center de Pharmacy. Aquí encuentro todo lo que necesito en un solo lugar, con la mejor asesoría para lograr una piel de porcelana. Además, los jueves, viernes y sábado aprovecho desde 25% off en mis productos favoritos gracias a Skincare Days. Es que para cuidar tu piel, ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7, en todos los números que ustedes ven en pantalla, está autorizado para subir el programa una hora antes, a las 21 horas, y lo grabamos desde hace un par de meses en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. Yo creí que era usted más radical, o no se está descubriendo por completo su visión de la Constitución. Creí que usted era de lo que decía y planteaba. Miren, el Estado debe ocuparse solo de seguridad, salud y educación. Todo lo demás, déjenlo. Deléguenlo, concesionenlo, pásenlo a privados o inversionistas. ¿No es esa en el fondo su visión? Mira, una constitución tiene que ser tan genérica que sirva para ser como un vehículo conducido por gobiernos de izquierda o de derecha. ¿Qué principio básico debe estar en la Constitución? Yo creo que tienen que ser principios básicos lo que hay que discutir. Son conceptos poderosos, pero muy básicos. Y no viene luego el problema de la aplicación como lo interpreta cualquiera. Esto no fue lo que dijeron, esto sí fue lo que dijeron. Por eso yo creo que a nivel de principios básicos, ¿qué debemos poner en la Constitución? Que la inversión estatal va a ser subsidiaria. ¿Qué significa subsidiaria?
que el Estado va a entrar a actuar en donde no haya otros interesados, Ya. donde no haya Pero ¿por qué no aclarar, inversión? ya que usted esta mañana mismo dijo, por gusto proponen que todos los años hay que ingresar el presupuesto, aumentar, de salud y educación, cuando eso es una mentira, ni Eso siquiera es una lo mentira. hacen? Es que ese es el problema. Tenemos una constitución que realmente es un plan de gobierno que se mete a un nivel de detalles que no cabe. La constitución tiene que establecer esos principios básicos. Principio de responsabilidad fiscal. Un principio. No tiene que decir cómo se va a lograr, qué porcentaje es. ¿Debería No ser puede gratuita la atención de salud? Como desde el servicio público, sí. Y es en la actualidad. ¿Debería Así es. ser Y gratuita debería- la educación superior? No la educación en la educación secundaria. pública, sí, a nivel, pero lo La que hay que- educación pública pero superior. debemos poner como principios básicos. Yo creo que hay que abrir la puerta para mucho más allá, es decir, que se garantice el derecho de la educación y de la salud, como es ahora. Yo creo que la Constitución, para que sea viable, no puede dar marcha atrás en esas áreas. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Más bien tiene que ir marcha adelante. ¿Qué significa eso? ¿Queremos educación? Sí, perfecto. Pero no tiene que ser necesariamente en una escuela pública. Usted puede tener ese beneficio y llevársela donde usted quiera, a la escuela que a usted le guste. Educación privada, financiada por el Estado. Lo importante es que el Estado financia ese servicio, no que el Estado lo provee directamente. Eso ya queda a decisión del ciudadano, del beneficiario. Entonces, por eso es que al final del día lo que estoy hablando es principios básicos. No meternos al detalle de decir, no, educación sí o educación no. No, ese nivel de detalle es muy específico. Tenemos que decir, la inversión pública va a ser subsidiaria. A nivel de derechos de la ciudadanía, se mantiene el derecho a la educación, a la salud. Está Eso claro. no tiene por qué Ok. cambiar. ¿Cómo lograr una constitución? Qué interesante, de principios básicos, el presidente había dicho no más de 180 artículos, genérica, que gobierno de una u otra tendencia la pueda usar y le sea viable. Si el estatuto dice que para coincidir en los grandes temas, tiene que haber 2/3 a favor. Y eso en la configuración previsible a 3 semanas de votar por ese tema, en la consulta, no luce posible. Lo responderá Alberto Acosta Burneo cuando volvamos. Una estimación, al menos aproximada, de cuánto significaría en crecimiento de empleo y reducción de la pobreza deben presentar quienes plantean eliminar el monopolio del Estado en sectores estratégicos. Ese solo beneficio, siempre prometido y nunca logrado, justificaría una nueva constitución. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza está de aniversario, 20 años construyendo comunidades y queremos celebrarlo contigo. Solo por su aniversario, al reservar tu casa en cualquiera de sus proyectos, la recibes equipada. Dependiendo de la urbanización donde reserves, puedes elegir entre una nevera y cocina o una TV y aire acondicionado. Y eso no es todo, también recibes $3,000 para tu casa y entras al mega sorteo de este carro 0 kilómetros y motos. Además, vivirás en la nueva ciudad, en espacios creados para vivir mejor, rodeados de centros comerciales, escuelas, iglesia, centros médicos y mucho más. 20 años transformando vidas y construyendo metas. Reserva hoy y sé parte de esta gran historia. Conoce más en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. Quedó planteada la inquietud para Alberto Acosta Burneo en esta fase final. ¿Cómo puede hacerse esto que él más que propone, porque su propuesta es bastante conocida, esto que explica, que desarrolla, que desagrega en la hora que acaba casi de transcurrir? Si el presidente mismo se puso una camisa de fuerza, con lo cual garantiza que no será una constitución a su gusto, impuesta, esa es la buena parte, pero la otra que difícilmente se podrá alcanzar consenso de 2/3 partes, si lo que se quiere, como usted hacía al principio, y en ese fragmento de redes sociales, es desmontar una constitución que instauró el socialismo en el siglo XXI. Y aquello pasa necesariamente porque el otro bloque numeroso,
ojalá que ya no mayoritario, que es el correísmo, ceda. Y si el correísmo se postula para una constituyente contra la cual está, pero si gana el sí, con seguridad se postulará para ir a bloquear, impedir, sabotear, lo que sea, la iniciativa va a ser fallida. Aquí la clave va a estar en la madurez política y es un desafío importante, porque vamos a tener dos bloques grandes en la Asamblea Constituyente, el correísmo y ADN van a ser los dos grandes bloques dominantes, probablemente algo similar a lo que tenemos en la Asamblea, donde prácticamente está dividido en dos mitades iguales. Y si es que no llegan a acuerdos, si el correísmo dice yo voy a bloquear porque no quiero cambiar la constitución que yo mismo hice, entraríamos a un punto muerto. La madurez política, ok, no hablemos de la madurez de ellos, que ocasionalmente han demostrado cierta apertura, pero por conveniencia. Hablemos de otra ciudad. ¿Usted nació en Quito? Sí. Bueno, no nací en Quito, se crió en Quito, ok. ¿Su madre era hija de Vicente Burneo? No, sobrina. Sobrina de Vicente Burneo. Ahorita se me fue la memoria. Loli Burneo era hija de una tía suya. Loli Burneo es hija de Vicente. María Dolores. Ella sí, fue mi compañera de leyes. Disculpen la dirección. Bueno, me acordaba de Quito. ¿Qué madurez política si Quito se está volviendo contra Noboa? Quito, que le dio el triunfo. Bueno, y el desafío va a estar ahí en la parte política y yo creo que al final del día los dirimentes va a ser la opinión pública. Lo que exigen los ciudadanos. Creo que ahí va a estar. Por eso es que la política es tan importante dentro de todo este proceso. Sí, la Constitución puede ser muy técnica, pero los únicos que van a poder obligarle al correísmo a apoyar a el resultado final va a ser la opinión pública. Si la opinión pública tiene el convencimiento de que eso es necesario, que el país tiene que ir hacia allá, van a tener que votar a favor porque no pueden irse en contra de la población. Y lo otro, esto me lleva al ejemplo de Argentina, a lo que acaba de pasar, al fenómeno de Argentina. Hubo madurez política en la población que después, especialmente en Buenos Aires, decirle a Milei no, por 14 puntos de diferencia, ahora le dijo que sí en el propio Buenos Aires. Es impresionante cómo Argentina tuvo que caer tan bajo para que la población diga tenemos que cambiar. Ya aprobaron por décadas, han probado la misma receta. El socialismo del siglo XXI lo han probado, empezaron con el peronismo y siguió la misma política irresponsable durante tantas décadas, hasta que al final la población se ha dado cuenta y dice, esto ya no funciona. Ya hemos probado, no sé el tiempo exacto, 70 años, 80 años de la misma política, algo hay que hacer distinto. Y finalmente están dándole el apoyo a Milei, que está haciendo cambios de fondo, cambios que pueden ser dolorosos incluso, pero la población dice, no podemos seguir intentando con algo que ha fracasado. Ahí hubo un elemento clave, la señal que mandó los Estados Unidos de que si no seguía Milei, no cuenten con el mismo nivel de ayuda. Y segundo, el aporte para pasar un bache de $20 mil millones de financiamiento. ¿Cabe alguna señal así de Estados Unidos hacia el Ecuador en este trance? Sería muy útil, ayudaría muchísimo en este proceso constituyente. Por ejemplo, en un tema de seguridad. Una de las mayores preocupaciones, claro, en Argentina la preocupación era qué pasa con el peso, la depreciación del peso, la inflación, etc. En el caso ecuatoriano, el tema de seguridad. Si hay un apoyo decidido en materia de seguridad y que estos cambios legales, incluso un apoyo puede ser para la misma Constitución en áreas de seguridad, cómo hacerla mejor para que sea compatible con la lucha contra la inseguridad. Ese apoyo decidido yo creo que podría virar la balanza totalmente para un apoyo muy fuerte de la población hacia la nueva Constitución. Gran idea. Y a Ben, él dice que no es político. Y lo que acaba de hacer es una propuesta o una sugerencia política. Gracias por acompañarnos, economista Alberto Acosta Burneo. Y ojalá los acompañe a ustedes si es que se aprueba el sí por la constituyente en una eventual asamblea constituyente. Yo creo que fue muy esperanzadora la respuesta de esta mañana. He seguido mucho la carrera de este joven, permítanme que lo denomine y lo llame así como cubrí mucho la carrera de su padre cuando coincidíamos en el 2008 hasta que tomamos caminos distintos. Y creo que su padre en su tiempo y él más en el actual fueron elementos fundamentales para darle el giro al Ecuador que se requiere. Entonces yo era de los que pensaba que la propuesta de Rafael Correa era auténtica. La prostituyó, la desnaturalizó él mismo. Y muchos adentro de su partido en esa organización lo supieron y no lo dijeron a tiempo. Estamos en un momento diferente en que profesionales de este tipo, se lo he dicho a varios que han venido aquí, a Henry Cucalón, por ejemplo,
a Carlos de Tomaso, por ejemplo, a José de la Gasca, por ejemplo, para solo citar algunos, no con un pensamiento idéntico, sino cercano, deben considerar la posibilidad de enriquecer las listas con su participación libre, no condicionada, de quien ha convocado a una constituyente sin agenda, sin proyecto, porque si lo hiciera, dirían que es para que se lo apruebe, esa es la crítica. Ahora, como no lo hace, dice que vamos a votar por una constituyente con los ojos cerrados. No, vamos a votar por la constituyente que el país ha reclamado años, pero siempre y cuando vaya gente de este perfil que plasme esa visión y no la que el gobierno quiere, por mucho que sea el convocante, porque tiene muchas razones, pero no tiene toda la razón. Mañana seguimos. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Estamos juntos, nada. Dales la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza está de aniversario, 20 años construyendo comunidades y queremos celebrarlo contigo. Solo por su aniversario, al reservar tu casa en cualquiera de sus proyectos, la recibes equipada. Reserva hoy y sé parte de esta gran historia. Conoce más en www.ambienza.com.